Encuesta digital, perdiendo el miedo a la tecnología, por Fortino Javier Vázquez Arellano. Siempre iniciamos alguna estrategia, algún aprendizaje, alguna tarea, alguna labor con el deseo de aprender. Pero ante la tecnología y en estos tiempos de pandemia, pues regularmente iniciamos con miedo. Este pequeño tutorial no pretende ser motivacional, lleva parte de, pero lo que pretendemos es mostrar la generosidad que tiene la tecnología en este tiempo para poder trabajar y hacer cosas novedosas y sobre todo para impactar en nuestra labor docente. Bueno, pues la analogía es muy interesante. Aquí hay un personaje de una pintura de Edvard Munch que se llama El grito desesperado, el cuadro original. Y bueno, pues ahí habla del terror que le tenemos muchos de nosotros a iniciar algo dentro de la tecnología. Así es que hay que perder el miedo y enfrentar lo que viene. Finalmente, debemos de entender que solo tenemos dos caminos. Y obviamente el camino es el fracaso o el éxito. Y creo que la mayoría de nosotros tenemos que irnos por el éxito, porque finalmente tenemos muchas cosas a nuestro favor y la tecnología es una de ellas. Sobre todo en la actualidad nadie puede decir que no se puede aprender, pues tenemos en la web videos, tutoriales, lo que sea, para poder aprender una técnica, una tecnología nueva. Así es que la idea de este tutorial es que aprendamos a ver como aliada la tecnología. Dijera Henry Ford, el fracaso es la oportunidad de comenzar otra vez, con más inteligencia. Obviamente el fracaso se nos ha mostrado como algo que no debemos de cometer, pero que cotidianamente estamos en ello y finalmente pues debemos de verlo también como parte de un proceso que nos permite adquirir nuevas habilidades, destrezas y sobre todo que el fracaso son piedras que se acumulan en el camino, pero que nos dan una experiencia muy grande. Bueno, pues la tecnología es, como lo hemos dicho, una gran aliada y debemos de aprovechar todos los beneficios que tenemos. En este caso, pues les hablo de la encuesta digital y me voy a enfocar a las herramientas de Google. Y pues tenemos que, para empezar, si queremos aplicar encuestas en línea y para no hacer pagos de ninguna índole, pues vámonos a las fuentes gratis. Y Google pues tiene una serie de herramientas que nos van a permitir trabajar y sobre todo obtener muy buenos resultados. Lo primero que debemos de tener es crear una cuenta de Gmail y pues si ya la tienen, enhorabuena. De ahí pues nos vamos a ir una vez construyendo o teniendo ya la cuenta, podemos abrirla e irnos a un iconito que aparece en la parte superior derecha, que son 9 cuadritos negros. Ahí están todas las herramientas de Google, le dan un clic y se despliegan todas esas herramientas. Y obviamente hay un triangulito de 3 colores que nos van a permitir trabajar lo que es la encuesta, que es la finalidad de aprender el día de hoy y ver esa generosidad. Una vez que entramos a Drive, le vamos a dar clic en nuevo, ahí está la flechita roja, y en la parte inferior, pues bueno, vemos que ahí está el formulario de Google, es ahí donde también le vamos a dar doble clic.
y vamos a ingresar de alguna manera para poder hacer un nuevo formulario. Lo pueden aplicar como examen, lo pueden aplicar como encuesta, en fin, le pueden dar mucha utilidad como parte de una investigación, etcétera, pero eso va a depender mucho de la necesidad que cada uno de nosotros tengamos para poder ir trabajando. Bueno, pues es necesario hacer, obviamente, antes de hacer una encuesta, pues hacer un pequeño borrador, un pequeño sketch de lo que necesitamos y obviamente pues tener más o menos la idea de las preguntas que vamos a ir haciendo para hacer ese formulario o trabajar esa encuesta. Bueno, en mi caso, pues cuando abro, me sale el formulario, pues aparece así, formulario sin título, hay que ponérselo, describir para qué finalidad tiene este formulario. Muchas veces cuando lo hacemos, eh, de alguna manera le estamos dando pauta a la persona que va a contestar el examen, el formulario, la encuesta, lo que sea, para qué se van a utilizar esos datos. Obviamente al alumno hay que tenerle muy claro que es un examen y que tiene un valor curricular en el primer parcial de determinado semestre. El formulario pues debe de tener su título, si es matemáticas 1, matemáticas 2, segundo parcial y a lo mejor estamos viendo algoritmos o si es historia pues estamos viendo historia universal, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y como pueden ver pues abajo pues hay que hacer la pregunta y donde dice opción múltiple está señalando la flechita, hay un triangulito inverso, ahí le van a dar clic y van a encontrarse con una serie de herramientas para hacer diferentes tipos de preguntas. Puede ser una respuesta breve, puede ser un párrafo que escriba el alumno, obviamente opción múltiple, una casilla de verificación, una lista desplegable, e incluso puede el alumno cargar archivos, y puede hacer una escala lineal, una cuadrícula de opción múltiple, cuadrícula de casillas de verificación y en fin, pueden hacer una serie de combinaciones, pero yo siempre la verdad les recomiendo la opción múltiple. Es ahí donde el docente puede hacer preguntas concretas, dar respuestas, a lo mejor tres, cuatro erróneas y una verídica, y el alumno pues tendrá la opción múltiple para poder dar clic a la que él desee y dependerá de ello de sus conocimientos. Y te ahorras mucho tiempo porque cuando pones un párrafo, por breve que sea, pues tienes que estar leyendo para poder evaluar. Y la opción múltiple no, porque te permite hacerlo ya muy rápido y sale muy con mucha claridad. Bueno, pues ahí vas a encontrar muchas herramientas en la opción múltiple. Y bueno, pues estas herramientas que te vas a topar, pues, ¿qué son? Bueno, en donde está el signo más, pues vas a agregar otra pregunta. Si ya terminaste de estructurar una, vas a poder agregar otra pregunta, vas a poder importar una pregunta. Si ya, con la familiaridad que trabajes, pues vas a poder importar preguntas de otros cuestionarios, vas a poder agregar un título o una descripción a tu pregunta, puedes agregar imágenes inclusive, que eso también le da cierta riqueza. Se lleva un poquito más de tiempo, pero vale la pena porque haces un examen o una encuesta más visual, que también tiene cierto impacto en los cuest cuestionados o los chicos que presentan un examen. Puedes agregar un video que a través del video te contesten, que lo observen y contesten. Pueden agregar otra sección, ahí es donde, por ejemplo, si ya acabaste de decir, bueno, este es de la pregunta 1 a la pregunta 4, este, es de, por ejemplo, de trigonometría y la otra pues va a ser de trigonometría aplicada, la segunda sección, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues bueno, también puedes duplicar, la pregunta es muy rápido y en base a trabajar en ese duplicado, pues nada más cambias algunas palabras
y te facilita, ¿no? Si la pregunta no te gustó, pues la puedes eliminar, ahí está el basurero. Y algo muy importante, aquí donde dice obligatorio, hay que darle clic al círculo y se va a poner de otro color y ahí pues vas a poder tú darle esa obligatoriedad donde el alumno se ve obligado a contestar esa pregunta, a darle respuesta, obviamente para que no omita ningún dato. Donde están los tres triangulitos que están ahí, bueno, pues vas a poder hacer una descripción, este, etcétera. No vas a poder ordenar las opciones aleatoriamente, etcétera. Eso dependerá de la cotidianidad con que tú trabajes y puedas obtener resultados diversos de esa encuesta. Yo regularmente no utilizo esos tres iconitos porque pues con que yo le dé obligatorio y que siga la misma estructura, para mí es más que suficiente. Pero bueno, va a depender de la necesidad de cada quien. Cuando uno estructura una pregunta, el maestro, pues, como yo les decía, en este caso, pues yo empecé haciendo encuestas con la satisfacción del estudiante sobre el maestro y la clase y estructuraba preguntas, ¿no? Les pedía su opinión para mejorar la calidad de mi clase, sistematizar y hacer mejorar sobre todo para ellos. Y bueno, pues cómo me veía el estudiante a la hora de, yo sé que cuando nos evalúan no es nada fácil, no nos gusta. Si al estudiante no le gusta, al docente menos, pero creo que debemos de estar abiertos y sobre todo permitir que se nos evalúe, porque es una manera muy fácil de reconocer que tenemos un error o que tenemos muchos aciertos. Y creo que cuando hemos trabajado algunas personas en la iniciativa privada, ahí los alumnos sí te evalúan. En, la, en las escuelas de gobierno regularmente, pues el maestro nunca se entera de realmente si es bueno o es mal maestro, ¿no? Simplemente está ahí y creo que es bueno que el alumno nos dé su sentir para poder entender de qué se trata. Cuando ya acabaste de estructurar las preguntas, el estudiante va a ver de la siguiente manera la encuesta. Él ya va a ver más estructurada la pregunta, ya va a ver todas las imágenes y va a poder evaluarnos así. Y al final, cuando ya terminó de contestar, en la parte inferior se ve un rectángulo violeta. Ahí le va a decir enviar la respuesta, si es que es todo el cuestionario. Si tiene más preguntas, pues bueno, eso va a aparecer hasta el final. Eh, ¿Cómo podemos darle un tema a la encuesta? Pues bueno, es muy fácil. Le puedes dar un tema, ahí hay una paletita donde tú le das clic y te dice, bueno, de qué color lo quieres, si quieres un determinado fondo, de qué color, incluso le puedes dar una imagen. Y eso es muy práctico, ¿no? Porque si das química, si das literatura, si das pintura, si das gastronomía, etcétera, pues así vas a poder elegir la imagen para que tu cuestionario te quede lo mejor posible. Y eso es muy importante, creo que enriquece y el alumno se va con un buen sabor de boca porque se ve que le invertiste tiempo al trabajo y la verdad es muy sencillo hacerlo. Les repito, ¿no? Esto es cotidiano, hay que empezar a echar a perder. Hagan cuestionarios pequeños de 5 preguntas y envíenlos y vayan probando y vean la generosidad y poco a poco se van a ir impactando ustedes mismos del resultado. En este caso, pues les muestro un resultado que tuve de una encuesta que hice para la tesis doctoral. Y bueno, pues atendí a grupos de sexto y segundo semestre. Y bueno, algunos que también doy para escolares y pues fueron de otros grupos. Pero mi encuesta estaba diseñada para 286 según la fórmula estadística para poder tener un margen de error muy bajo. Y resultó que, pues bueno, me contestaron 409 alumnos y pues superó con mucho el margen de error.
y los resultados pues fueron muy importantes. Así fue como el alumno vio. Yo quise mostrarles así como un proyector de película antigua porque para mí era eso, ¿no? Cuando un alumno da unas respuestas, lo importante es volver a ver la película hacia atrás, ¿no? Y decir, bueno, pues ya quedó plasmada en una encuesta todas las respuestas y vamos a ver cómo vamos a hacer. En este caso, pues al atender más de 7 grupos escolarizados y unos 18 de par escolar, pues el cuestionario se volvió obligatorio como parte de la calificación y lo importante fue eso, ¿no? El poder involucrar a tantos estudiantes para poder hacer algo con más fundamento. Más adelante les voy a mostrar esa generosidad. Bueno, pues, ¿cómo podía yo tener a los estudiantes cautivos? Bueno, pues me voy en esta parte de enviar formulario, lo pueden buscar ustedes ahí mismo, y donde está la flecha, pues ustedes pueden darle clic y les va a mandar la dirección, la cual la pueden copiar y pegar en Classroom o en donde ustedes estén trabajando sus clases para que se vuelva obligatoria la encuesta o el formulario, el examen. Y pues la verdad no necesita el alumno más que darle clic a la dirección, inmediatamente se va a abrir el documento y eso es lo generoso, que no necesitas ni estar redactando ni haciendo de más, sino simplemente ya está hecho y elaborado y le puedes dar una sola, que el alumno lo conteste una sola vez para que no se dupliquen los resultados y tan tan. Es muy importante que cuando ustedes hagan su examen como una primera sección, pues le pregunten su nombre, sus apellidos, su nombre, género, si es femenino, masculino, su edad y el grupo, porque esos datos también son enriquecen mucho el trabajo y ustedes van a poder tener más datos sobre los mismos que contestaron el documento. Algo bien importante, bueno, pues ya vieron que las preguntas se van viendo con un asterisco rojo, lo pueden ver al final de la pregunta, es ahí donde ya le dimos que es obligatoria la respuesta, así es que el alumno no puede pasar a la siguiente pregunta si no contesta, y eso es muy importante. Ahí les decía yo en la parte primera donde dice obligatorio, dice en qué semestre vas, pues ahí pueden observar que hablan de segundo, cuarto semestre, etcétera, y lo van a poner ahí en la página. Van contestando y es muy fácil, no necesita el alumno ni siquiera escribir, nada más dándole clic en el punto y logramos la, la respuesta muy rápido. Bueno, pues también cuando ya los alumnos terminaron de contestar, porque se les puede dar una fecha nada más, puedes generar la fecha donde ya no puede contestar nadie más. Y obviamente para ver los resultados, en este caso, en esta encuesta, que hablamos de la reprobación y el abandono escolar, eh, se generó una tabla estadística y en el iconito verde se genera una hoja de cálculo, tú le das doble clic y te va a generar, te va a sacar esta hoja de cálculo con todos los datos, va a aparecer el nombre, hasta el correo, también hay que pedírselos, todos los datos, que se vuelva todo obligatorio y te genera mucha información desde la edad, el género, de cada respuesta, como ya es de opción múltiple, pues ya el chico va a elegir cuál quiere. Y como ven, algunas respuestas ahí son muy repetitivas, pero ahí estaba en la anterior, estaba yo del 1 al 20, por así decirlo, y ahorita ya estoy de la 400 y tantos a la 409 de la 300, perdón, de la 300 y tantos a la 409. Entonces las respuestas son muy claras, muy contundentes
y tienes esa hoja de cálculo, la puedes transformar, puedes trabajar con otros programas incluso y la verdad es fabuloso tener todo este cúmulo de información porque puede generar más información de lo que uno se imagina. También, bueno, algo muy importante es cuando te vas a la encuesta y en la parte superior, ahí donde está la flecha, le das clic en las respuestas y obviamente te va a dar los gráficos, que ya no necesitas meterle fórmulas ni nada, ya te va a dar los porcentajes de las respuestas que dieron los alumnos y esto pues genera tanta información que a la hora de entregar tu informe, a la hora de entregar tu investigación y todo, con este fundamento, pues yo creo que no tienen ni qué argumentar en contra, al contrario, te felicitan porque tu información es muy clara, muy concisa, precisa y el alumno pues virtió, el estudiante virtió toda la información necesaria a través, obviamente este tipo de encuesta yo lo hice en una investigación acción participativa y bueno, primero empecé con una observación participante como tutor de algunos grupos y hice algunas anotaciones y todo. Ahí me generó una serie de preguntas. Luego, posteriormente, pues hice una entrevista también eh, presencial a estudiantes y a docentes de mi institución, los cuales me generó otra información muy valiosa que me generó hacer otras preguntas para llegar a la encuesta y ya con esa encuesta hice 21 ítems y los resultados fueron excepcionales, ¿no? Finalmente, creo que todo esto pues me permitió fundamentar mi estudio y pues con mucha facilidad, ahora sí que con la mano en la cintura, pude fundamentar el hecho de cuáles son los factores que nos dan la reprobación. Hay que acotar que la reprobación y el abandono es algo que atacamos constantemente en mi institución, pero siempre se nos dice, por favor maestros, trabajen estos dos rubros, pero nunca se nos dice ataquen por aquí o se necesita trabajar esto, porque no nos dan datos. Pero con esta encuesta que se hizo a 409 estudiantes, pues se trajo una información muy valiosa y ahora ya sabemos cuáles son los fenómenos que como docentes tenemos que trabajar. Ya nos evaluaron y evaluaron el trabajo, desde las rúbricas, en la forma de evaluación, en fin, hicieron virtieron tantos datos que nos permite tener muy claro cuál es el problema que nos aqueja y cómo podemos trabajar al unísono en colegiado particularmente para descender esos índices. Entonces, bueno, pues obviamente una encuesta en línea tiene un grado de complejidad, sí es cierto. El adentrarse a una, a una herramienta como estas no es fácil, pero bueno, aquí ya te di los lineamientos de qué puedes hacer y obviamente pues la cotidianeidad te va a permitir tener más habilidades, más destrezas. Y yo te decía hace rato, ¿no? Lo importante de todo esto es que hagas una encuesta o un examen de 5 preguntas y algo sencillo que te permita practicar y si no te sale, intentarlo de nuevo. Aquí el fracasar no tiene por qué llenarnos de culpa, sino todo lo contrario, estamos en el intento, estamos aprendiendo y pues esto nos ayuda a conocer procesos, a sistematizar y mejorar continuamente nuestra labor. Y obviamente pues somos generosos con la ecología porque dañamos en el mínimo. Obviamente estamos utilizando energía eléctrica, se necesita algo para generarla y obviamente es parte de la ecología, pero ya no estamos ocupando papel, ya no estamos ocupando nada, todo está ahí en la plataforma y eso es muy importante, ¿no? Los resultados también son rápidos, los tenemos disponibles todo el tiempo y no tenemos que vaciar ninguna información. Ya te mostré las hojas de cálculo que están ahí
también las respuestas y con gráficos. Y finalmente, pues bueno, ¿qué más podemos pedir, no? Obviamente, ya lo único que puedes hacer es generar cuánto sacó cada alumno y en la hoja de cálculo te lo va a decir. Y pues bueno, o sea, tratar de apoyar al alumno, ¿no? En lo mejor posible. Y a lo mejor pues puedes hacer una segunda ronda de examen para mejorar la calificación de los chicos, hacer un pre y luego una, un examen final. Y eso también les va a dar esa seguridad a ellos y reafirmar los conocimientos. Y obviamente, pues algo muy importante en este tipo de formularios es que no requerimos de utilizar fórmulas muy complejas estadísticas. eh, Ahí te lo da todo, ya lo viste, te da porcentajes, te da la hoja de cálculo, todo. Pero si tú quieres con toda esa información utilizar otros programas, pues vaya que te va a ayudar mucho, ¿no? Porque ya tienes una información que está vaciada en esta hoja y lo importante es todo lo que puedes hacer con ello. Finalmente, pues bueno, si estás en el área de investigación, si te gusta esa parte y tener datos y a la hora de alguna reunión, una junta, pues puedes con fundamento hablar, participar. Y obviamente, pues si estás haciendo un informe, ahí está. Si la investigación arrojó tal cosa, allí está. Y sobre todo si estás en la parte de una tesis, ya sea de licenciatura, de maestría o doctoral, pues tienes esta herramienta que te permite hacer las cosas con mucha minuciosidad y sobre todo te dota de fundamentos para poder dar respuesta a las posibles soluciones. Así es que este tutorial, pues como te decía, no es motivacional, simplemente es para mostrarte y que debes de aprovechar la tecnología disponible. Gracias.